Muy buenas a todos, hermandad, ¿cómo estamos? Os habla una vez más vuestro amigo Dorian desde Assassin's Manía para traeros el tercer episodio de Analizando con Dorian. Sí, ha pasado algo tiempo desde el segundo, pero bueno, entre una cosa u otra no me he puesto a esto. Aparte de que estaba buscando también un tema del que hablar y en concreto hoy vengo a hablar de un asunto que creo que se habla poco realmente y es sobre la evolución del sigilo a lo largo de la saga Assassin's Creed. Una evolución que vemos que a veces no ha sido muy positiva, no ha sido para bien realmente, porque ya vemos por último, por ejemplo, que en Valhalla directamente si quieres no hay sigilo ninguno y puedes ir a sopetón y ya está, por ejemplo. Pero no siempre fue así. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo ha ido evolucionando la saga Assassin's Creed en las diversas etapas que ha habido a lo largo del juego, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a empezar pues con los primeros. Cuando digo los primeros, hablo desde Assassin's Creed 1 hasta Revelations, o sea, Altair y la saga de Ezio. Pues creo que son dos sagas o sea, dos secciones de la saga Assassin's Creed que reflejan bien el uso del sigilo. Es decir, habían misiones que te pedían ser sigiloso, que no te podían detectar ni demás. Era bueno esa clase de cosas, porque a fin de cuentas, cuando nosotros empezamos con la saga Assassin's Creed, recordamos que una de las cosas más importantes o que más atractivas eran para la saga era el hecho de ser sigilosos, silenciosos, que no nos vieran y cuando tuviésemos el momento adecuado, matar al objetivo, ¿verdad? Entonces, tenía ese toque y aparte del dicho, actuamos en las sombras para servir a la luz, actuamos en las sombras, somos discretos. También la segunda regla del credo, ¿no? O sea, confundirnos entre la multitud, ocultarnos a simple vista. Entonces, creo que para el comienzo de la saga Assassin's Creed lo hicieron bastante bien, tanto con Altair como con Ezio. El asunto de meternos entre un grupo de personas para no ser vistos, sentarnos junto a otras personas también para pasar desapercibidos, cosas así, creo que eran buenas, creo que eran positivas. Lo de Altair era un poco más simple, que era ir así, aparte de sentarse en un banco y demás, pero era algo más simple. Pero pienso, repito, que era algo muy bueno, era algo que le daba ese toque, y más viendo cómo estaban estructuradas las historias tanto de Altair como de Ezio. Que nos pidieran sigilo, que actuáramos de esa manera sigilosa y demás, creo que le daba cierta esencia a la saga. Creo que por eso también los primeros juegos son más valorados que los últimos, en ese sentido. Continuamos con la saga y bueno, pasamos a Assassin's Creed 3. Bueno, aquí puedo volver un poco, como se dice, la historia de Connor, la de Edward y la de Shay. Más o menos están ahí en lo mismo. Un sigilo con unos mapas más abiertos. ¿De acuerdo? También creo que también se podrá hablar del parkour, o en otro momento hablaremos también del parkour en la saga. Pero el hecho de que tuviésemos unos mapas más abiertos, más que recorrer y demás, también lo hacía más entretenido, sobre todo, por ejemplo, con Connor, si pretendías ser sigiloso, ibas por las calles con cuidado, ya no solo los tejados, sino entre callejones y demás, ocultándote con la gente también, estaba bastante bien. El tema del bosque también, te sentías como un cazador, literalmente, ¿no? En el sentido de que acechabas a tu pereza para ir a acabar con ella. Y luego con Edward y con Shay, pues más o menos hablamos del mismo ámbito. Son juegos que incluso en ese momento de la saga Assassin's Creed el sigilo seguía siendo importante, ¿vale? ¿Se podría evitar? Puede ser. Se podría... Había misiones que no tenías por qué ser sigiloso. Pero si lo hacías, a muerte divertida. Yo soy de los que soy más fiel, por decirlo así,
a los que prefieren el sigilo. Yo no soy tan de ir a tope. Obviamente los combates abiertos, cuando tienes que enfrentar a un grupo de enemigos y demás, está bastante bien. Pero era más del sigilo. Y eso lo demuestro en Odyssey. Y ahora os lo explicaré el por qué os lo estoy diciendo. Luego pasamos a un juego que, sinceramente, a pesar de todo lo odiado que ha sido, de todo lo hateado que ha sido, es un juego que le dio un valor al sigilo muy importante y fue Assassin's Creed Unity. Y hablamos de un juego que aquí, incluso más que el primero, era un juego que el sigilo literalmente te salvaba la vida. Porque a veces te encontrabas en unos combates, en una situación de que a lo mejor estabas rodeado de un grupo de enemigos y no ibas a seguir de ahí. O sea, da igual si eras muy bueno peleando o no. Te las podrías ver muy jodidas. O sea, te podrías ver bastante mal. Entonces Unity creo que obligó un poco otra vez a meter el sigilo, a que sea algo esencial. Y lo aplaudo. Sinceramente lo aplaudo, porque había veces que decía, yo a lo mejor intentaba ir directo, en plan, Dios, esto que pesadez, vas directo, te los cargas y demás. Sí, a lo mejor si tienes unas bombas de humo y algo más, vale, pero había veces que es que no, estabas rodeado, te venían tiros por todos lados y da igual que esquivaras muchos o pocos, pero te podrías ver muy mal. Te las podías ver muy malas ahí. Entonces, Unity en ese aspecto lo aplaudo de verdad. A pesar de que fue un juego que fue muy odiado cuando salió, tema bugs, pero siempre he dicho que es un juego que si no hubiese salido con esos bugs, muy probablemente la gente lo vería de manera diferente. Y lo digo yo, porque bueno, ya lo he dicho otras veces, pero lo digo porque yo es que yo jugué a Unity cuando ya estaba parcheado. Entonces, claro, yo no me vi influenciado por esos fallos, por esos bugs. Entonces, en ese sentido, aplaudo Unity totalmente, recalco. Un sigilo bastante bien hecho y que, repito, es necesario. No es que sea opcional, no, considero que es necesario. Aquí ya entramos en un terreno, bueno, no, perdón, ahora vendría Syndicate. Más o menos, aquí, en mi caso, me veo un poco como la época de Connor, Shea y demás. Podría ser sigiloso, pero si no querías tampoco era necesario. A no ser que el juego te lo exigiera. No, no tenías por qué realmente. Pero había misiones que sabías que el sigilo era la mejor opción y quedaba bastante bien. Cuando te metías en el Banco de Inglaterra, y tanto con Jacob como con Ivy, cuando intentaba arreglar el asunto. Habían momentos en los que ser sigiloso era la mejor opción. Y que de hecho, básicamente, eso es lo que nos intenta transmitir la saga a lo largo desde el primer juego hasta el último, ¿no? Que obviamente si haces las cosas con cabeza, con discreción y con precisión, obviamente harás más que yéndolo loco y arriesgándote y exponiéndote sin más. Entonces, también me gustó bastante el sigilo en Syndicate. Em, y aquí pasamos, como decía hace un momento, a para mí el momento de más bajo declive. O sea, los tres últimos juegos de Assassin's Creed para mí han sido lo que menos ha exigido de sigilo y sinceramente donde menos necesario ha sido. Pasamos a Origins. Sí es verdad que hay partes que ya no solo porque te lo pueda pedir el juego o porque tú mismo digas no me la juego por mi nivel o lo que sea que tú dices es mejor ser sigiloso, pero te pones a pensarlo y realmente mm, puedes ir, darte de piñazos y matar y se acabó. Si tenías un buen equipo, si el nivel era más o menos bueno, pues suficiente, no necesitabas más. En Odyssey, aquí es lo que iba a decir antes. Yo, por ejemplo, a diferencia de muchos que simplemente iban a sopetón, con pecho espartano ahí al descubierto, vamos a rompernos la cara. Yo solía hacer más de sigilo. De hecho, en mis estadísticas de la cantidad de daño que infligía y demás, yo veía que mucha gente sus armas las equipaba con aptitudes y demás que potenciaban el daño de ataque y cosas así. Yo potenciaba el daño de asesinato.
mis armas las potenciaba con aptitudes de daño de asesinato, en su mayor medida. Obviamente después, cuando ya lo había eh, potenciado al máximo, ya entonces sí, ya Amor ponía puntos de daño de ataque y demás. Pero especialmente el asesinato. Yo llegué a tener 200 y pico mil largos de daño de asesinato en Odyssey, creo. O llega a 300. 300 y pico mil. No me acuerdo. Pero vamos, que yo me había especializado en eso. De hecho, había varias aptitudes de combate que eran daño de asesinato. Yo las usaba porque bajaba la vida así, o sea, rápido. Y porque me gustaba, repito, a diferencia de cuando participabas en las batallas para ganar conquista, ¿no? Para conquistar una zona concreta y demás, yo solía preferir ir con sigilo. Si después no te acaba otra y tenías que ir a pecho descubierto, pues oye, pa'lante. Pero me gustaba más ir con sigilo. Y luego ya pasamos a casi la carencia máxima de sigilo que fue Valhalla. Que te lo dicen. Te dicen que puedes entrar a sopetón o ir con discreción. Y da igual que te pillen. Es como. De hecho, hay partes del juego que te decían, como. Pues lo haremos a los. Como lo haría un vikingo, no sé qué. O algo así semejante decían, como diciendo, pues vamos a darnos golpe, que así es como actuamos nosotros. Para mí, lo de que implementaran lo de caminar en un grupo de personas y demás, sinceramente. Sí, estuvo bien, ¿no? Te da ese recuerdo a los primeros juegos y demás, pero es que no es necesario. O sea, Valhalla literalmente puedes pasártelo sin sigilo. Además, no recuerdo si hubo alguna misión que te pidiera exclusivamente sigilo o no. Y si lo hubo, serían muy pocas. Muy, muy pocas. Pero creo que sinceramente no las recuerdo. Podías ir a pecho descubierto y ir a los exagerados. Pues, sinceramente. Yo algunas veces lo hacía, no, porque no me quedaba otra, porque me descubrirían o lo que sea, pero yo prefería el sigilo. Pienso que es algo que marca, o sea, que diferencia la saga Assassin's Creed de otras. Porque ya no estamos hablando solo como lo decíamos, ¿no? Antiguamente, lo de la capucha con pico y las ocultas. Ya no, es un añadido más, o sea, no es solo eso. Pienso que es una de las cosas más interesantes que tiene la saga Assassin's Creed, el tema del sigilo. Lo ves de otra perspectiva, vas con más cuidado, es más difícil porque, claro, tienes que evitar que te descubran y a veces que estás rodeado, que dices, es que me van a ver sí o sí. Pienso que es algo que fue muy positivo para la saga cuando era necesario, cuando era prácticamente obligatorio. Entonces, ¿qué opino de lo que ha sido el sigilo y demás en los últimos juegos? Lo que decía, prácticamente, casi prácticamente ha sido innecesario, inexistente, no tenías por qué. Y donde más lo noto que se necesita ha sido en Unity y en el primero, con Altair. Pienso que con esos dos juegos ha sido cuando más necesario ha sido el sigilo, porque te podías ver muy jodido. Te las podías ver muy malas ahí. Em, Pienso que en Mirage debería volver a tener esa necesidad, esa esencia. Sí, pienso que sí. De hecho, yo al menos, yo no sé si lo pondrán libre como Valhalla, en plan, si quieres ir a pecho descubierto adelante. Yo, personalmente, yo voy a optar por el sigilo. Yo soy más de ese pensar. No sé qué opináis vosotros. Déjamelo en los comentarios, a ver qué pensáis, ¿no? ¿Qué creéis que ha sido del sigilo en la saga Assassin's Creed? Si creéis que es necesario. Si pensáis que no es necesario o si debería ser opcional dependiendo del gusto de cada jugador y si realmente ha sido algo que diferencia Assassin's Creed de otras sagas. Yo pienso que sí, personalmente pienso que sí, es un factor que aporta mucho a la saga Assassin's Creed. Solo nos queda esperar a este próximo año, a que venga Mirage para ver cómo lo van a implementar, si va a ser tan bueno como pudo haber sido en el uno o en Unity, cosas así o si va a ser decepción. No lo sabemos. Yo por ahora me despido. Dentro de poco a ver si puedo traer un vídeo reaccionando
a un solo vídeo de Dorian Reacciona, analizando otro vídeo de YouTube que tengo ahí preparado que creo que os puede gustar. Y pues nada, como siempre, lo dicho, gracias por ver nuestros vídeos, esperemos que os haya gustado, si os ha gustado un buen like. Si estáis llegando ahora al canal, pues suscribíos, si queréis recibir más noticias sobre la saga o datos interesantes, pues sois bienvenidos. Dejadme en los comentarios lo que queráis, o si queréis también recomendarme algún tema a hablar en esta sección, pues cualquier comentario y opinión es bien recibida. Y recordad como siempre que nada es verdad y que todo está permitido. Nos vemos, hermandad.